No sé si alguna vez te ha tocado conducir en medio de niebla muy densa, o quizás no conducir, quizás has estado en un parque o en un camino y te has encontrado con niebla muy densa que muchas veces te dificulta saber por dónde tienes que ir. Una de las cosas más engañosas a la vista y a todos los sentidos es la niebla, porque tiene cierta apariencia de sustancia. Tienes cierta apariencia de que hay algo allí con lo que te vas a topar y que incluso casi pudieras cogerla con tus manos. Pero ¿qué ocurre cuando tú intentas coger la niebla? Rápidamente te das cuenta que se desvanece entre tus dedos. No importa cuán rápido corras, no importa cuánto esfuerzo hagas con tus brazos, nunca vas a poder coger la niebla con tus manos. De hecho, si tú intentas coger un frasco e intentas recolectarla, rápidamente te vas a dar cuenta que eso también es inútil. Y amados hermanos, quiero decirte que no importa cuánto te esfuerces, la niebla, aunque parece ser algo tangible, es completamente efímera, intangible y no la podrás coger. Así que la niebla, amados, son muchas de las cosas que este mundo persigue. Verás las riquezas, la estabilidad, las posesiones materiales, el éxito, parecen tener cierta sustancia, parecen tener cierta consistencia. Pero la realidad es que cuando los alcanzas te das cuenta que no tienen ningún peso ni ningún valor eterno. Muchas personas que han llegado a poseerlo absolutamente todo se dan cuenta precisamente de eso y ya teniéndolo todo se dan cuenta que no tienen absolutamente nada. Quienes persiguen estas cosas simplemente están corriendo tras cosas que se desvanecen rápidamente. El apóstol Pablo en su primera carta a este pastor joven Timoteo describe a las personas que hacen de acumular riquezas y posesiones el objetivo de su vida, las describe de la siguiente manera. Lo hemos leído en el versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Otro autor bíblico y uno de los hombres más sabios que ha caminado sobre la tierra, describió su vida cuando él se dedicó a acumular todas las posesiones que podía de la siguiente manera. El rey Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 2 versículo 11: consideré luego todas las obras de mis manos, todo lo que había hecho, todo el trabajo en el que me había empeñado, y resultó que todo esto era vanidad y correr tras el viento y sin ningún provecho bajo el sol. Uno de los hombres más ricos, más poderosos y más sabios llegó a la conclusión de que correr tras las posesiones y acumularlas era como correr tras el viento. O siguiendo nuestra analogía, correr tras la neblina. El deseo de obtener posesiones ha llevado a muchas personas a enfrascarse, a obsesionarse con obtener todas estas posesiones y al final de su vida, amados hermanos, llegar a la conclusión de que no tienen nada. Pero verás, en el caso del cristiano, esto debe ser diferente. Para el creyente, trabajar y acumular bienes materiales no son un objetivo en sí mismo. No es que el cristiano esté en contra de las riquezas ni del dinero, o que el cristiano vea el dinero como algo malo, porque la Biblia en ningún momento dice que el dinero es algo malo. El problema está cuando el objetivo de nuestra vida se basa única y exclusivamente en la acumulación de riquezas. Para el cristiano, el objetivo de vida es mucho más sublime, es mucho mejor, mucho mayor que simplemente trabajar para obtener y satisfacer sus propios deseos. Por eso Pablo cuando escribe a Timoteo y a toda la iglesia de Éfeso, en esta última sección de su carta, en el capítulo 6, él va a hablar acerca de la relación que tiene el cristiano con el dinero y con las posesiones. Y esta es una sección que va desde el versículo 3 hasta el versículo 19. En la primera parte de esta sección, Pablo va a hacer un llamado a todo creyente, independientemente de su situación económica, a aprender algo que se llama contentamiento. En los versículos del 3 al 10, Pablo describe no solamente a aquellos que aman el dinero, sino que también exhorta a aquellos que teniendo techo, vestido, alimento, con eso deberían estar completamente satisfechos, confiando en que Dios ha organizado su vida de tal manera
supliéndole todas sus necesidades. Pero en segundo lugar, a partir del versículo 11, Pablo va a llamar a Timoteo, el pastor de la iglesia, precisamente a que no corra tras aquellas cosas como las posesiones materiales, a que no haga del objetivo de su vida el enriquecerse o el sacar algún provecho económico por medio del evangelio. Y finalmente en el versículo 17 le va a hablar a los ricos, aquellos que Dios ha prosperado con mucho más de lo que realmente necesita, y los exhorta no a que dejen las riquezas, sino que las usen para el servicio de Dios, pero principalmente a que no pongan su esperanza en las riquezas porque son engañosas. Así que en esta tarde nos vamos a enfocar en este segundo llamado que Pablo hace, en este caso al joven Timoteo, a quien llama a huir de cosas que pueden poner su vida y su ministerio en peligro y a perseguir aquellas cosas que son mucho más sublimes. Por eso mi argumento en esta tarde es que el objetivo de la vida cristiana no es la prosperidad ni la comodidad, sino la santidad. Quiero repetir eso. El objetivo de la vida cristiana no es la comodidad ni la prosperidad económica, es la santidad, es la perseverancia, es la fidelidad a aquel que nos ha llamado a una vida eterna. Y vamos a ver esto en tres puntos principales. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es el contraste en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre la vida del creyente y la vida según este mundo? Pero en segundo lugar, vamos a ver cuál es el combate de nuestra vida. Porque vivir de una manera cristiana en un mundo materialista, sin duda alguna, va a requerir que nosotros luchemos prácticamente a muerte en contra de estos deseos. Y finalmente vamos a ver cómo estas dos cosas, tanto el contraste como el combate, apuntan a cuál es el propósito más sublime de la vida cristiana. Así que quiero pedirte a que me acompañes nuevamente a leer en esta ocasión el pasaje de hoy, 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 16. Dice así: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la gloria y la honra y el dominio eterno. Amén. El apóstol Pablo estructura este pasaje agrupando 6 imperativos en pareja. Y cada uno de estos imperativos nos muestra a nosotros una etapa de lo que vamos a ver en el sermón. El primer grupo de imperativos nos muestran cuál es ese contraste en la vida del cristiano. Estos dos imperativos son los que encontramos en el versículo 11. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No es una recomendación, no es un consejo, es un mandamiento. Timoteo, escapa, huye de estas cosas y sigue estas otras. Y esta no va a ser la única vez que Pablo le habla a Timoteo en estos términos. Más adelante va a ser una exhortación similar a este joven pastor en su segunda carta. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Este es Pablo hablando nuevamente a este joven pastor. Y le dice en esta oportunidad, Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Lo que esto nos muestra, amados hermanos, es que la vida cristiana es una vida en constante movimiento. Es una vida en la que estamos corriendo para escapar de algunas cosas y en la que estamos corriendo para alcanzar algunas otras. Y esto obviamente en términos espirituales, no físicos. Algunos se nos nota que corrimos poco. Pero la vida cristiana realmente es una vida activa, es una vida en movimiento. Nos movemos para escapar, para huir, para salir de ciertas cosas, pero no únicamente nos quedamos allí, sino que es una vida que también persigue y corre tras aquellas cosas que son mucho más nobles que las que este mundo tiene que ofrecer. Estos dos imperativos nos muestran que ese propósito
en nuestra vida no está simplemente en alcanzar aquellas cosas o aquellos objetivos que este mundo nos plantea. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. Ahora, ¿a qué cosas se está refiriendo Pablo? ¿A qué cosas se está refiriendo en esta exhortación que le hace el joven Timoteo? Bueno, en un sentido, a todas aquellas cosas que ha descrito en los versículos anteriores. Lo que acabamos de leer al inicio de este sermón, en los versículos del 3 al 10, Pablo ha descrito la actitud de algunos pastores, algunos hombres que usaban la palabra de Dios, corrompiéndola, manipulándola, torciendo la doctrina, no conformándose a las palabras del Señor Jesús ni a la doctrina de la piedad. ¿Por qué? Porque veían en el ministerio una opción de ganancia. Y amado hermano, esto es tan verdad en la época de Timoteo y de Pablo como lo es en nuestros días. Vemos hombres que ven en el ministerio una oportunidad de sacar un provecho financiero y enriquecerse y están dispuestos a torcer la palabra de Dios, a manipular a las personas, a cometer cualquier tipo de atrocidades con el propósito de ellos llenar su bolsillo. Pero en el versículo 9 y 10, Pablo describe cuál es el lamentable estado de estas personas. Estos hombres que quieren enriquecerse, ¿qué han hecho? Pues han caído en tentación, en lazo, en ruina y en perdición. No que pienses por un momento en cómo Pablo describe a estos hombres, porque ellos están intentando buscar una vida próspera, cómoda y estable, y lo que han encontrado, es posible que lo consigan en esta tierra, pero lo que han encontrado espiritualmente es ruina y perdición. Y por eso Pablo advierte a Timoteo y le dice, huye de estas cosas, porque el peligro, Timoteo, al que tú te enfrentas, si sigues el camino de estos hombres, va a ser el que se describe en el versículo 10. ¿Cuál es? Abandonar la fe. Y Timoteo debía huir de este peligro. Debía escapar de ese amor al dinero que podía corromperlo a él mismo. Debía escapar de aquello que podía hacerle perder su vocación, su ministerio, no su salvación, pero demostraría si verdaderamente era salvo o no. Demostraría si este era verdaderamente un hombre de Dios. Y creo que por eso Pablo hace este recordatorio. Pablo no le dice Timoteo, ni le dice, oh hijo amado, como lo ha llamado en otras ocasiones en la carta. Pablo le dice, tú, oh hombre de Dios. Porque Timoteo debía recordar que él era un hombre al servicio de Dios, no al servicio de las riquezas, no al servicio de sí mismo. Esto nos debe recordar a nosotros las palabras que dijo el Señor Jesús en Mateo 6:24. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Escucha lo que está diciendo el Señor Jesús. Jesús no está diciendo que las riquezas sean malas. Es el servicio a las riquezas. Cuando tu devoción es a las riquezas, cuando tu amor es a las riquezas, ahí entonces es cuando estás entrando en pecado. Y Timoteo debía recordar que él no era un hombre de las riquezas, él no era un hombre del dinero, él no era un hombre de negocios, él era un hombre de Dios. Y este recordatorio debía resonar en Timoteo en todo el llamado divino que había recibido y el encargo que su padre espiritual, Pablo, le había hecho de defender y proclamar el Evangelio. Él estaba puesto para defender la doctrina, no para enriquecerse con ella. Y de esta misma manera que Timoteo no era un hombre de las riquezas, amado hermano y hermana, déjame decirte que esto no es únicamente para Timoteo. Porque aunque ciertamente Pablo está aplicando este término hombre de Dios a este joven pastor, la realidad es que esta carta está dirigida a toda la iglesia de Éfeso. Y precisamente el pastor tiene que ser un ejemplo de vida que la congregación misma debe seguir. Así que aunque Timoteo era principalmente aquel a quien va dirigido este mensaje, por extensión a toda la congregación, quienes son hombres y mujeres de Dios al servicio de Dios, tampoco debían darse estas cosas. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con huir? Yo creo que no tenemos que ser muy estudiosos para saberlo. Huir significa escapar. Huir significa correr por tu vida. Huir va a denotar una acción decisiva y enérgica de escapar porque tu vida está en peligro.
Y esto nos debe recordar, amados hermanos, el Proverbio 14:16, que dice, el sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. El sabio ve el mal, ve la tentación, ve la maldad, ve la iniquidad y no corre hacia ella. Se aparta de ella porque sabe que él mismo puede ser tentado. No se quiere enfrentar a la tentación. Es un error pensar que yo soy lo suficientemente maduro como para poder controlar ciertos aspectos de mi carácter sin tener que huir y correr de la tentación. No, Pablo no le dice, Timoteo, alcanza cierto nivel espiritual hasta que ya esto no sea una tentación para ti. No, ¿qué le dice? Huye de estas cosas. Apártate de estas cosas. Porque lo que puede ocurrir es que al final del camino te desvíes de tal manera que nos demos cuenta que nunca estuviste en él. Amados hermanos, lo que Timoteo debía escapar es que la sensación de seguridad y estabilidad que dan las riquezas fuera su objetivo de vida. Mira, cuando nosotros tenemos una buena posición económica, nosotros nos sentimos estables y seguros. Tenemos una sensación de bienestar porque tenemos la capacidad de adquirir cosas, de satisfacer nuestras necesidades por nuestro propio mano. Podemos hacer todo aquello que queramos sin necesitar a nadie más. Y esta sensación de seguridad y de estabilidad es como la neblina. Pareciera tener cierta sustancia. Pareciera que tu vida está completamente segura en el dinero. Y entonces lo que ocurre es que viene el desastre y te das cuenta que eso no sirve para nada. Timoteo debía entender que perseguir ese materialismo era simplemente como correr tras la niebla. Y aquellos amigos que nos visitan en esta tarde, yo quiero decirte algo. No está mal trabajar. De hecho, la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. El cristiano y todo ser humano está llamado a trabajar diligentemente, a tener ahorros, a ser sabio, a manejar bien su dinero, a acumular posesiones si Dios se lo permite para poder tener que compartir con los demás y que esas riquezas estén al servicio de Dios. La Biblia no está diciendo que el dinero es malo, es el amor al dinero lo que está mal. Pero quiero decirte algo a ti, amado amigo. Si en esta vida lo único que estás persiguiendo es una estabilidad financiera, económica, prosperar, tener una vida cómoda o disfrutar esta vida, déjame decirte que eso es como la niebla. La tendrás frente a tus ojos y pensarás que estás frente a algo que tiene sustancia, que te dará cierta sensación de seguridad hasta que llegue la eternidad. Porque la realidad es que así como la niebla se desvanece en tus manos, así las riquezas en la eternidad se van a desvanecer y serán de cero provecho ante el juicio eterno. Por eso Pablo lo dice aquí en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos de él. La realidad de nuestra vida es que esta vida temporal en la que estamos durará 80, 90 años. Pero cuando estemos frente a nuestro Creador, entonces en la eternidad tendremos que rendir cuentas sobre cómo hemos vivido. Y es ahí, amado amigo, cuando la Biblia dice, no pongas tu esperanza en el dinero, porque lo único que vas a encontrar es perdición, ruina, lazo y tentación. ¿Qué debemos hacer entonces? Venir a Cristo. Jesucristo es ese puerto, único puerto seguro en el que tu vida puede estar verdaderamente estable. Absolutamente nada más en este mundo puede dar la seguridad que Jesucristo da. Y es una seguridad no solamente para esta vida, sino también para la vida eterna. Porque sabes que cualquier cosa que ocurra en este mundo, la eternidad con Cristo está asegurada gracias a su perdón y a su amor eterno. Y si tú quieres saber acerca de esto mucho más, me encantaría hablar contigo al final del culto y mostrarte cómo Jesucristo ofrece una seguridad y una salvación que nada en este mundo nos puede dar. Así que Timoteo debía huir de estas cosas, debía huir del amor al dinero para no desviarse de su propósito. Pero no únicamente debía huir, también debía perseguir otras cosas. Esto es importante, mis hermanos, porque la vida cristiana no se resume únicamente en una lista de prohibiciones. Es decir, la vida cristiana no es únicamente no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. La vida cristiana consiste en perseguir cosas que son mucho más nobles y sublimes que las riquezas.
Y es entonces cuando Pablo le dice a este joven Timoteo lo que sí debe perseguir, tras aquello que sí debe correr, aquello a lo que debe dar su tiempo, su energía, su mente y todas sus fuerzas para poder alcanzar. ¿Y qué es eso? Versículo 11. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Amado, la palabra seguir, al igual que la palabra huir, denota una acción y un movimiento enérgico. Cuando tú estás persiguiendo algo, no lo haces caminando. Si tú estás persiguiendo algo o a alguien, apuras el paso, aprietes el paso, porque quieres asegurarte de poder alcanzar y atrapar a aquello que estás persiguiendo. Yo esto lo he experimentado con mis hijos. Cuando los tengo que perseguir, amados hermanos, tengo que asegurarme de correr, porque si no se me van a escapar. ¿Cuáles son esas cosas que Timoteo debía perseguir con tanto esfuerzo? Bueno, en primer lugar dice justicia y piedad. Y creo que estos dos van juntos porque ambos nos muestran una actitud y un deseo del corazón del ser humano de vivir delante de Dios de una forma recta. La justicia es aquello que nos lleva a desear vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la piedad es ese deseo expresado en la relación que tenemos los unos con los otros. De manera que en primer lugar lo que Timoteo debía perseguir y cultivar era un deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios, viviendo santamente delante del Creador y delante de los hombres. Pero en segundo lugar dice que debe perseguir la fe. Y amado hermano, yo creo que esto tiene mucho sentido, especialmente si tú no vas a perseguir las finanzas o las riquezas. Porque tienes que tener confianza en que Dios va a cuidar de ti. Si tú no confías en que Dios va a cuidar de ti y de que Él va a suplir todas tus necesidades, entonces la otra opción es que tú mismo tienes que hacerlo. Y por lo tanto, tienes que asegurarte de trabajar tan diligentemente de que no te falte nada. Y ojo, quiero ser muy claro aquí, no me malinterpreten. No quiere decir que el cristiano no va a trabajar o va a decir, bueno, ya Dios proveerá. No, es una actitud del corazón. Es cuando todo lo que yo hago, anhelo y deseo son eso. Y lo que dice la escritura es que cuando nosotros confiamos en Dios, yo puedo ser diligente, yo puedo trabajar, yo me puedo esforzar, puedo ahorrar, puedo ser sabio, pero estoy seguro de que mi futuro depende de Dios y no de mi esfuerzo. Porque entonces cuando llegue una enfermedad que me impida a mí trabajar, ¿qué va a ocurrir? La ansiedad se va a apoderar de mí, porque yo no puedo someterme a esa situación. Pero si confío en que Dios es soberano y me cuida a pesar de mis dificultades, amado hermano, será mucho más fácil para ti huir del amor al dinero y perseguir las cosas correctas. La fe nos ayuda a nosotros a confiar en que Dios nos cuidará y nos sustentará. En tercer lugar, Pablo menciona el amor. Timoteo debía perseguir el amor. Y esto no es la primera vez que Pablo menciona el amor. En el capítulo 1, versículo 5 dice que el objetivo de su enseñanza es el amor nacido de un corazón puro, de una fe sincera y de una buena conciencia. Y lo que esto quiere decir, amados hermanos, es que el amor es el producto de un corazón transformado por el Evangelio. Ahora, Pablo no dice amor a qué. Pablo no le está diciendo a Timoteo, persigue el amor a qué cosa, a la iglesia, a Dios. Pues, amados hermanos, no nos dice, pero podemos intuir que precisamente es ese, es el amor cristiano. Yo creo que esto sin duda alguna contrasta con el versículo 9 y el versículo 10 que hablan del amor al dinero. Pablo está diciendo, estos aman el dinero, pero tú persigues el amor cristiano. Tú persigues una devoción y un amor a Dios y a su pueblo mayor que el amor que estos tienen a las riquezas. Y esto es una realidad. El mundo pone un mayor valor en las posesiones y en lo material que en las personas y que en lo espiritual. Timoteo no debía caer en esa trampa. También debía perseguir la perseverancia. Y esto tiene que ver, amados hermanos, con soportar dificultades
en medio de aflicciones, persecuciones, ser paciente, especialmente cuando estas aflicciones vienen por causa del Evangelio. Ahora, si Timoteo iba a corregir a estos pastores en la iglesia de Éfeso, si Timoteo iba a disciplinar a algunos de ellos por su mal actuar, si Timoteo tenía que poner en orden tanto doctrinalmente como el estilo de vida de esta iglesia, ¿tú crees que iba a encontrar algún tipo de oposición? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que él iba a enfrentar críticas, fuerte oposición? Él iba a ser tentado quizás a no ser tan duro, sino a dejarse llevar e influenciar para minimizar el conflicto. Por supuesto que iba a ser tentado con eso. Por eso él debía perseverar, él debía mantenerse firme, porque aunque le costara la vida, él estaba puesto para defender la verdad del Evangelio. Y finalmente, amados hermanos, está la amabilidad. Y quizás pareciera que este es el que de todos no tiene nada que ver con el resto. Pero yo creo que Pablo lo usa contrastando con lo que dice el versículo 4 y 5. ¿Cuál era el fruto de estos pastores que buscaban enriquecerse? Pleitos, envidias, rencillas, contiendas, malas sospechas. Timoteo debía ser un hombre de Dios amable, dispuesto a enseñar y a corregir con amabilidad, incluso a aquellos que se le oponían. De manera que Timoteo debía entregar su vida a buscar cosas que eran mucho más nobles y mucho más provechosas que la acumulación de riquezas. Y amados hermanos, en primer lugar, él debía huir de estas cosas. El amor al dinero iba a llevarlo a un camino peligroso al que Timoteo no quería ir. Por el segundo grupo de imperativos que encontramos en este pasaje, nos muestran cuál es la urgencia que Timoteo debía tener en vivir de esta manera contrastada. Porque este contraste que Timoteo debía vivir viene marcado por las cosas de las que debe escapar y las cosas que debe perseguir. Pero vivir de esta manera, amados, es una lucha constante en la vida del cristiano. Vivir de esta manera no es fácil. De hecho, es muy fácil caer en el otro extremo, en simplemente vivir una vida contemplativa y que nos olvidamos que vivimos en un mundo real y tangible. Hay muchas personas que con su deseo piadoso de no amar las riquezas van a otro extremo. Y eso tampoco es saludable. Vivimos en este mundo, debemos trabajar en este mundo, relacionarnos en este mundo. Y hay una lucha constante en nosotros entre dónde encuentro el equilibrio entre dar peso correcto a las cosas de este mundo sin descuidar la perspectiva eterna que debo tener. Y esa es la batalla que todo creyente lucha. Tenemos que resolver cosas, hay que pagar cuentas, hay que hacer diligencias, hay que llevar a los niños al cole, hay que lavar la ropa, hay que hacer cosas. Pero al mismo tiempo entendiendo que nuestra vida y el propósito de nuestra vida no es aliviar esas cosas únicamente, no es tener mayor comodidad, no es tener mayor prosperidad. ¿Cómo podemos entonces vivir eso? Por eso Pablo le dice estos segundos imperativos, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual fuisteis llamado. La razón por la que Pablo menciona estos dos creo que es porque es urgente que tú y yo vivamos de esa manera. Mira, hace unos días escuchaba en la radio las noticias acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania y las negociaciones que están habiendo para, esperemos, si el Señor lo permite, que finalmente termine este conflicto y que haya paz y justicia en ambas naciones. Pero lo que me llamaba la atención de lo que escuchaba en la radio era que había algunas personas que estaban en algunas zonas de conflicto, pero que no habían huido. Es decir, había zonas en las que la guerra estaba ocurriendo y las personas habían decidido quedarse, bien sea porque no tenían a dónde ir o simplemente porque no querían irse a ese lugar. Y me pareció bastante interesante escuchar la forma en cómo estas personas vivían su vida diaria en medio de una zona de guerra. Verás, estas personas no hacen vida diaria normal como el resto de los países. Ellos nos dicen, voy a por pan, ya vengo. No, ellos no están viviendo de una manera casual. Viven allí, pero saben que hay un conflicto tan peligroso que están en un constante estado de alerta. Están constantemente preparados y cuidando cada movimiento que hacen porque saben que en algún momento puede venir un dron. Y amado, yo creo que tú y yo no entendemos esto. Pero imagínate que tú estés en tu casa y de repente veas un dron pasar ¡pum! Y escuchas una explosión.
la alerta y cómo cambiaría tu vida diaria si vivieras en esa realidad. Déjame decirte algo. Esa es la realidad en la que tú vives, solamente que no estás consciente de ello. Porque la vida cristiana es una vida de guerra, no es una vida de paz. La vida cristiana es una vida de batalla. De hecho, Pablo no es la primera vez que le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. En primera de Timoteo 1:18 le dice a Timoteo, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla de la vida cristiana. Timoteo debía recordar que él no estaba en un tiempo de paz, que él no estaba en un tiempo para relajarse, para estar tranquilo, sino que cada movimiento que él hacía podía tener un impacto en su vida. Y Pablo le está animando a que él pelee la buena batalla de la fe. Esta misma batalla que Pablo mismo peleó. Al final de su vida, en 2 Timoteo 4:7, Pablo, antes de morir, le dice a Timoteo precisamente, he peleado la batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera. Timoteo, he podido vencer gracias a Jesucristo. Este mismo mandamiento que yo te dije que guardaras, que pelearas, es lo mismo que gracias al Señor yo lo he podido cumplir. El cristiano es un cristiano porque vive en tiempos de guerra. Este mundo constantemente está buscando influenciar tu pensamiento, tu manera de ver la vida para apartarte del propósito con el cual Dios te llamó. Y si tú no estás consciente de esto, vas a ser muy influenciado por el mundo. Yo a veces me sorprendo de ver en mi propia vida y en la vida de otros cuánta influencia del mundo hay. Y a veces digo cosas y pienso cosas y veo ciertas situaciones y simplemente digo, wow, esa perspectiva no es bíblica. Amado, porque el mundo siempre va a intentar meter su filosofía en tu mente. Va a intentar siempre que veas las cosas desde el punto de vista del mundo y no desde el punto de vista de Dios. Y si tú no eres cuidadoso con eso, vas a terminar haciéndolo. Aquel que es soldado de Jesucristo es aquel que vive en estado alerta sabiendo que su lucha es hasta la muerte. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:3 y 4. Pablo hablando otra vez a Timoteo. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Jesucristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. ¿Sabes qué le está diciendo? Le está diciendo, Timoteo, tú eres un soldado de Cristo. Tú estás en medio de una batalla. No te distraigas enredándote con las cosas civiles. Y de nuevo, esto no quiere decir que nos vamos a aislar en un monte y ser monjes. Lo que quiere decir esto es no dejar que la filosofía y la perspectiva del mundo sean la filosofía con la que nosotros vivamos nuestra vida. A eso se refiere. Pablo está usando este lenguaje bélico para comunicar la realidad a Timoteo sobre su propia vida. No dejes que la forma civil de ver las cosas sea la forma con que tú veas la vida. No hagas el objetivo del mundo el objetivo de tu vida. Huye de estas cosas, pelea, está atento, porque estás en un gran peligro. Pero en segundo lugar, amados hermanos, le dice luego en el versículo 12, en el segundo imperativo, echa mano de la vida eterna. Y yo creo que esto es importante, porque lo que Pablo está diciendo es precisamente esto. Timoteo, tu perspectiva de vida tiene que ser la perspectiva de la vida eterna, no la vida temporal de este mundo. Si tú ves este mundo, si tú ves en este planeta, en este tiempo temporal, el máximo de la vida va a ser muy difícil que pelees en contra de las filosofías de este mundo. Va a ser muy difícil. Pero si tú reconoces, te apropias de lo que verdaderamente es vida, entonces vas a reconocer que este mundo no conduce a nada. Vas a poder identificar la niebla y cuidarte de ella. Mira, Pablo va a usar esta misma expresión en cuanto a los ricos en el versículo 19. Mira lo que le dice a los ricos en el versículo 19. Diciéndole, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Es una expresión casi similar a la que está usando con Timoteo, pero entiende un poco mejor lo que quiere decir en el versículo 19. Le está diciendo,
Los ricos no deben pensar que en su riqueza que él disfruta de la vida. Lo que verdaderamente es vida es la vida futura. Lo que verdaderamente es vida para el cristiano es la manifestación de Cristo. Cuando Él venga, ahí es cuando nuestra verdadera vida va a ser materializada. Pablo constantemente está guiando nuestra vista hacia lo eterno y no hacia lo temporal. Y de ahí el hecho de que la niebla tenga un impacto muy significativo en esta ilustración. Porque cuando tú niebla delante de ti no puedes ver más allá. Y tu visión está completamente nublada. Y tú no puedes identificar hacia dónde vas y piensas que lo que tienes ahí en tu mente es eso nada más. Así es este mundo. Y Pablo está diciendo, no, no, echa mano de la vida eterna. Coge la perspectiva eterna de lo que verdaderamente es vida a fin de que puedas huir de las cosas de este mundo y pelear la buena batalla de la fe. Persigue las cosas correctas. De nada sirve ser rico en este mundo si en el venidero estaremos en perdición y en ruina. Y Timoteo había sido llamado para una vida eterna. Timoteo había sido llamado por Dios a tener una vida diferente a la de este mundo. Llamado hermano, déjame decirte, ese es el mismo llamado que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y finalmente, Pablo, después de hacer este contraste y plantear aquello que debemos evitar y aquello que debemos perseguir, después de mostrarle a Timoteo la urgencia con la que él debía luchar, finalmente le hace un tercer llamado en el versículo 13. Mira lo que dice. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Sabes qué es muy interesante en la primera carta a Timoteo? Que Pablo no es la primera vez que encarga algo a este joven pastor delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 5. Pablo, hablando a Timoteo en medio de cómo debe ejercer la disciplina en la iglesia, usa una frase casi parecida. Y dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y es prácticamente lo mismo que está diciendo ahora en el capítulo 6, versículo 13, con una diferencia. Está añadiendo dos frases después de Dios y después de Cristo. Y yo te preguntas, ¿por qué Pablo hace esto? Yo creo que tiene que ver con el mensaje que le quiere comunicar. Pablo le está recordando a Timoteo que él es un hombre de Dios y que su vida ocurre delante de Dios. Pero no solamente eso. Pablo no quiere solamente infundir temor en la vida de Timoteo como en el versículo 21 del capítulo 5. En esta oportunidad quiere infundir esperanza. Y por eso dice, delante de Dios que da vida a todas las cosas. En otras palabras, Timoteo, si Dios te ha llamado para defender, proclamar y vivir el Evangelio, Dios va a sostener tu vida. Tú no tienes que vivir preocupándote por acumular riquezas como estos pastores, porque vas a terminar desviándote de la fe. Dios es quien da vida y sustenta la vida. Dios es quien te sostiene y provee absolutamente para todas las cosas que tú necesitas. Si Él te llamó, si Él te capacitó, Él también te va a sustentar. Él es el que te va a dar vida. La vida de Timoteo no dependía de sí mismo, no dependía de su esfuerzo, dependía de Dios que da vida a todas las cosas. Pero en segundo lugar, creo que Pablo también le está recordando que este llamado que Timoteo tiene es un llamado que conduce a la muerte. Y por eso cuando habla de presencia de Cristo, parece un poco raro que Pablo mencione las mismas frases de aquello que Timoteo ha hecho. Es decir, en el versículo 12 le dijo que tú fuiste llamado a la vida eterna y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y cuando habla de Jesucristo dice que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿A dónde nos lleva esto? Al juicio que Cristo tuvo que enfrentar en manos de los hombres. Y esta misma profesión que Timoteo hizo delante de muchos testigos, de haber sido llamado a la vida eterna, de haber sido encomendado por Dios para defender, proclamar y vivir el Evangelio,
Esta misma profesión que le había hecho pública es la misma que Cristo hizo. La diferencia es que Cristo murió por hacer esa profesión. Y creo que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Cristo hizo esa misma profesión y fue juzgado. No temas por tu vida si tu destino es el mismo. Timoteo debía cobrar valentía y ánimo al saber que su mismo Señor había caminado antes de él sus mismos pasos. Y entonces él con confianza podía decir y dedicarse a la obra en que su Señor lo había llamado, sabiendo que su Señor iba delante de él. La expresión es muy similar y creo que Pablo la usa para infundir un sentimiento de ánimo, esperanza, aliento y valentía en la vida de Timoteo. Y con esto en mente, amados hermanos, Pablo habiéndole dicho, no te afanes por tu vida y por los bienes materiales, porque Dios cuida de ti. Y en segundo lugar, no temas cuando enfrentes aflicciones, porque Cristo hizo esta misma profesión. Con esta responsablemente, amado Timoteo, yo te ordeno lo siguiente. Y entramos entonces en lo que es el tercer y último punto de nuestro pasaje de hoy, que es el propósito de nuestra vida. Pablo le dice, yo te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Y yo te preguntarás, ¿cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es el propósito por el cual Timoteo había sido llamado? Bueno, en un sentido creo que es toda la carta de Primera Timoteo y por extensión toda la palabra de Dios, pero específicamente en la vida de este joven pastor, creo que tiene que ver con el encargo que Dios le había dado a él a través del apóstol Pablo. En el capítulo 1 nosotros aprendimos que Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que corrigiera a algunos pastores que estaban enseñando una doctrina extraña. En el versículo 18 del capítulo 1 le dice, esta comisión yo te confío, este encargo yo te doy. Pero mira cómo termina la primera carta a Timoteo. Capítulo 6 versículo 20. ¿Qué es lo último que Pablo le dice? Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Protege aquello que se te ha encomendado. ¿Qué es eso? El Evangelio. El Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Timoteo estaba en una iglesia que estaba corrompiendo el mensaje de la Biblia y estaba causando estragos en la vida de los creyentes. Y él debía proteger ese mensaje del Evangelio. Y para todos aquellos que dicen, bueno, es que la doctrina no es tan importante, amado hermano, Pablo está en desacuerdo contigo. Porque la doctrina, de allí es de donde fluye, de la verdad, es de donde fluye la vida cristiana. Por eso Timoteo no debía dar un paso atrás y debía predicar, debía defender y debía vivir el Evangelio. Por eso Pablo no le dice únicamente, oye, debate teológicamente con todos estos y demuéstrame que tú teológicamente eres el mejor. No le dice, guarda el mandamiento sin mancha ni reproche. Es decir, vive el Evangelio que estás defendiendo y proclamando. Ese Evangelio que conduce a la piedad, vívelo tú mismo y sé un ejemplo de piedad. De nada sirve, Timoteo, que tengas un gran cerebro y defiendas la verdad del cristianismo si tu vida trae mancha y reproche sobre este mismo evangelio. Así que él debía defender, proclamar y vivir esa verdad de la Biblia. Este es el mandamiento que Pablo le había dado. Este es el encargo que le había recibido de parte de Dios y es aquello que debía hacer. ¿Sabes por qué? Porque solamente haciendo eso, él iba a poder influenciar a la iglesia para que la iglesia también fuese irreprochable delante de Dios. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 7, Pablo le dice, ordena también estas cosas, es decir, manda estas cosas para que sean irreprochables. Y esto lo está diciendo en cuanto a las viudas, pero realmente por extensión es a toda la iglesia de Éfeso. Timoteo debía enseñar la verdad y corregir aquello que no estaba bien. Amado hermano, la implicación de esto es mucho. La implicación de vivir para el Evangelio es tremenda, pero podríamos resumir de la siguiente manera. El objetivo de la vida cristiana no es la comodidad ni la prosperidad, sino la santidad. Y creo que ese argumento que creo que Pablo está haciendo en este texto resume perfectamente cuál es el propósito con el que Pablo le dice, guarda este mandamiento, guarda este evangelio, predícalo, enséñalo y vívelo, para que entonces tú puedas traer gloria a Dios sin reproche.
Presta atención a cómo Pablo termina el pasaje. Mira lo que dice el versículo 14. Que guardes el mandamiento, ¿por cuánto tiempo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hasta que Cristo venga o hasta que tú te mueras, lo que pase primero. Pero toda tu vida dedícala a esto. Y luego termina con una doxología, con una adoración a Dios, que es aquel que ordena y orquesta todas las cosas, no solamente en la vida de Timoteo, sino también en la de nosotros. A este Señor de señores, a este Dios que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Ese Dios es el que había llamado a Timoteo. Por eso le dice, hombre de Dios. Recuerda, Timoteo, quién te ha llamado. Recuerda quién te ha encomendado. Entonces, para que tú puedas cumplir fielmente con su voluntad. Amado hermano, tú y yo hemos sido llamados a la vida eterna. Tú y yo hemos sido llamados a vivir de una manera completamente diferente a este mundo. Y puede que tú no estés consciente de eso, pero vives en guerra. Quizás el mundo te ha influenciado tanto que ya ni eres consciente de eso. Amado hermano, yo oro para que el Señor te rescate de ahí. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos vivir el propósito de la vida cristiana? Bueno, hay tres cosas que quiero compartir contigo antes de concluir. Y para ayudarnos a aplicar este texto, yo quiero pedirte que tú mires tu propio corazón como si fuera un terreno y un lugar donde debes cultivar cosas correctas. Yo quisiera que tuvieras tu corazón como un lugar donde debes arar y cultivar las cosas correctas. Y quiero pedirte que cultives tres cosas en tu vida, cuatro cosas en tu vida. En primer lugar, amado, cultiva una perspectiva real acerca de la vida. Y cuando digo esto, me refiero a una perspectiva según la Biblia. Yo quiero decirte lo que pasa con muchos cristianos. Muchos cristianos, especialmente aquellos que somos inmigrantes, venimos a este país y oramos para que el Señor nos dé un trabajo. Que el Señor nos conceda un trabajo y oramos para que el Señor nos permita alquilar algo. Y luego para que nos dé los papeles, y luego la licencia, y luego tal cosa. Y empezamos a cumplir objetivos en este país, cosa que el Señor permite y que nos manda a hacer, pero entonces hacemos del propósito de Dios en mi vida eso. Hermano, ora para que Dios me dé este empleo. Hermano, Dios, ora para que Dios me dé esto. Y tu vida entonces se resume en que Cristo te ayuda a ti a cumplir esas cosas. Y esa es la vida cristiana. Amado, eso no es la vida. Es parte de la vida, es parte de la vida real. Nosotros debemos vivir en este mundo y ser diligentes. No me canso de decirlo porque no quiero que se malinterprete. Pero perseguir esas cosas como el objetivo de vida es como perseguir la niebla. Y si tú estás creyendo que el objetivo de Dios en tu vida, que el propósito de Dios en tu vida es que alcances algún trabajo o alguna estabilidad o alguna comodidad, eso no es lo que enseña la Escritura. La perspectiva bíblica acerca de la vida es que estamos en este mundo de paso. Que todo lo que nosotros hagamos, tenemos y hacemos tiene que estar al servicio del reino eterno de Dios. Y eso tiene que ser una verdad en tu vida independientemente de tus circunstancias. Y tú puedes decir, Eddie, pero es que yo no tengo dinero. Hermano, pero tienes tiempo. No, pero es que yo no tengo tiempo. Bueno, pero tienes saldo en el teléfono. Llama a alguien. Anima a alguien. Algo tienes que Dios puede utilizar. Pero si estás tan enfocado en lo que yo debo lograr en mi vida, lo que yo debo conseguir en mi vida, ¿qué vas a perseguir? Aquellas cosas de las que Timoteo debía huir. Desarrolla, cultiva una perspectiva real acerca de la vida verdadera, de la vida eterna. Dios no te salvó para darte una vida cómoda. Dios no te salvó para darte una vida sin problemas o estable o económicamente buena. Dios te salvó para hacerte santo y transformarte de ser un pecador que ama el pecado a una persona que ahora busca la justicia y la piedad delante de Dios.
Cultiva una perspectiva real acerca de la vida. En segundo lugar, cultiva un deseo por las cosas más nobles. Y esto tiene que ver con el punto anterior. Aquello que nosotros pensamos que es la verdad y aquello en lo que nosotros estamos constantemente meditando y pensando es aquello que vamos a terminar deseando. Mira cómo lo describe Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos. ¿Por qué crees que caen en deseos necios y engañosos? Porque están constantemente pensando en que quieren hacerse ricos. Y aquello en lo que tú piensas y meditas se convierte en lo que tú deseas. Hermanos, eso es una realidad. Eso no es misticismo. Eso es una verdad. Aquello en lo que tú meditas y piensas, eso es lo que vas a terminar deseando. ¿Por qué crees tú que la Biblia nos llama constantemente a pensar en las cosas de arriba? ¿Por qué crees tú que lo hace? Precisamente por eso. Porque si estás pensando constantemente en las cosas de este mundo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te vas a afanar por este mundo. Y de nuevo, no quiero dar la idea de que tenemos que ser monjes que estamos contemplando las verdades y nos olvidamos de que pagar religión y todo lo demás. No, hermanos, es un equilibrio en la vida. Debemos vivir en este mundo real, pero con una perspectiva y un deseo por las cosas más nobles. Escucha esto. ¿Cuántas veces procuraste esta semana la justicia delante de Dios? ¿Cuántas veces pensaste y meditaste y oraste, Señor, hazme una persona más amable para tu gloria? Si tú comparas el tiempo de oración que dedicas a las cosas de este mundo al tiempo de oración que dedicas a tu crecimiento espiritual, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Amado hermano, aquello por lo que oras es aquello que deseas. Cultiva un deseo por las cosas más nobles. En tercer lugar, cultiva un corazón contento y satisfecho. Y esto tiene que ver con la prédica anterior de hace un par de semanas. Pablo dice en el versículo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada sacaremos de él. Así que si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Cultiva el contentamiento. Aprende a estar satisfecho en Dios, cualquiera sea tu circunstancia. Y esto no quiere decir, esto no es incompatible con intentar cambiar tu circunstancia. El contentamiento no significa que no debas buscar un mejor trabajo. No, el contentamiento significa que a pesar de tu esfuerzo, si Dios no lo ha permitido, tú estás satisfecho. Tú estás siendo diligente, tú estás haciendo lo que tienes que hacer, pero confías en que el resultado depende de Dios y estás contento y gozoso porque Dios es quien está obrando el resultado. Y finalmente, cultiva un sentido de urgencia. Amado hermano, despierta a la realidad de tu vida. Nosotros vivimos en un conflicto. Mira, yo desearía que tú pudieras estar dentro de mi mente por unos segundos para que pudieras ver cómo vivo yo esa realidad de mi propia vida. Constantemente las filosofías de este mundo están intentando llevarme a pensar de una manera que no es bíblica. Hermano, y yo tengo que estar delante de la palabra de Dios, a veces sin deseo, pero por obligación, porque tengo una práctica, un estudio, una tarea que hacer en el seminario. Y aún con tanta exposición a la escritura, tú te sorprenderías con lo mucho que mis pensamientos se alejan de ella. Amado hermano, desarrolla un sentido de urgencia. Estás en una batalla y yo también. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Hemos sido llamados por Dios a la vida eterna. Y eso nos da a nosotros un propósito mejor. Mejor que buscar la comodidad, mejor que buscar la prosperidad en este mundo, nos da el propósito de defender, proclamar y vivir ese evangelio. Nos da el propósito de vivir en santidad. Y es mi oración que Dios nos ayude a tener la perspectiva correcta a medida que buscamos estas cosas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Mi Dios, es tu palabra la que nos corrige, nos exhorta, pero también la que nos da ánimo. Nosotros podemos ver estos mandamientos que hay en tu palabra y decir que podemos, empoderados por tu espíritu, cumplirlos, porque tú eres quien da vida a todas las cosas. Señor, yo te ruego que en este momento tú aumentes nuestra confianza en ti.
Que nosotros podamos confiar en que tú cuidas de nosotros y que nuestra vida no depende de nosotros mismos. Que el propósito de nuestra vida es mucho más sublime que simplemente acumular cosas en este mundo. Padre, y si tú nos has prosperado con mucho más de lo que realmente necesitamos, ayúdanos a no poner nuestra confianza en las riquezas, ni ver en el disfrute de esta vida como si fuera lo único que hay, sino que tengamos una perspectiva eterna, echando mano de la vida eterna a la que fuimos llamados y de la cual hemos hecho profesión pública delante de muchos testigos. Para que entonces con esta perspectiva eterna podamos perseguir las cosas más nobles y las cosas mejores que simplemente lo temporal y efímero, como la niebla. Padre, ayúdanos a vivir en este mundo pensando en ti, en tu gloria y en tu reino, por encima de nuestra comodidad y nuestra prosperidad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Eh, Vamos a tomar la Santa Cena ahora, ¿no?